tú eres que pregunta. Acción. Bueno, todos nosotros sí sabemos cuál es el origen de este libro, cómo se plantea esta obra, pero cuenta un poco a los que van a ver este vídeo y van a ver esta entrevista, cómo surge la obra, el planteamiento de escritores en la batalla. Bueno, como buenos españoles, esto surge en un bar. Y surge con la idea tuya de decirme que teníamos que escribir un libro sobre historia. Y no recuerdo si era Carlos I o Carlos V. Yo te dije, hombre, yo prefiero hablar de escritores, que es lo que controlo más. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues que sean los escritores que tienen una historia más grande y una literatura más grande. Estos escritores que hay aquí son los escritores que han escrito la mayor literatura, y no digo española, no digo europea, digo mundial, porque hablar de literatura es hablar de literatura en español. Sí, y yo quería saber qué escritores contienen. Tú y yo naturalmente lo sabemos, pero desvélanos cuál es el truco y por qué elegiste estos escritores del libro. ¿Qué escritores son y por qué estos y no otros? He elegido los escritores. Porque era un debate, acuérdate que era un Sí. debate. ¿Por qué no ponemos 12 escritores? ¿Por qué solo 7? ¿Por qué? Un poco todo. Bueno, yo te dije que este libro puede ser infinito porque las vidas y la literatura de estos escritores como Lope, Calderón, Quevedo, Cervantes, Aldana, son infinitas. Pero bueno, como había que dejarlo un poco más de 300 páginas, por las buenas ilustraciones que lleva, lleva unas ilustraciones muy buenas, no sé de quién son, me imagino que son suyas. Y entonces dividí los escritores hay dos tipos de escritores, el escritor aventurero y el escritor de raza que termina por distintos motivos en el ejército. El escritor aventurero es Alonso de Contreras, es Catalina de Erauso, que no tienen una gran literatura, pero sí que su obra biográfica es suficientemente contundente junto con su vida para estar aquí. Alonso de Contreras es la imagen que utiliza Arturo Pérez Reverte en su Ala Triste, ¿no? Pero luego los grandes escritores tienen que estar. Y nunca aparecen como aventureros. El aventurero en sí mismo no escribe. Los aventureros no tienen tiempo para escribir. Hoy me voy a Lepanto, mañana en Navarino, luego en La Goleta. Pero luego hay escritores como Cervantes que tienen que huir porque le han pegado una puñalada a Antonio de Segura, que es alarife del rey y tiene que largarse. Y se larga con el cardenal Coaviva a Nápoles. En Nápoles viene su hermano que ha estado combatiendo en las Alpujarras en el tercio de Antonio de Moncada. Y dice Cervantes, bueno, pues me apunto, me voy a Nápoles, me apunto en el tercio de mi hermano y combato con él. Y termina en Lepanto. Como ya termina en Lepanto, ya está dentro, ya está en la Legión, pues ya pasa y combate en Navarino, combate en La Goleta, donde coincide con Francisco de Aldana. Él no sabe que el gran Aldana, como él le llama a esta época. Espera, para ahí, porque el gran Aldana a mí me interesa mucho como personaje, pero ¿por qué pudiera interesar a la gente Francisco Aldana, que no es un escritor tan conocido como Cervantes? ¿Cuál es la característica principal de un personaje de este estilo, ¿no? Que combate en todas partes? No es conocido, pero es uno de los grandes, Aldana, los sonetos de Aldana no tienen parangón. Hombre, está Garcilaso, que es inigualable, pero Aldana puede estar a la altura de Boscán tranquilamente. Lo que pasa es que Aldana es el guerrero total. Aldana con 16 años ya está combatiendo en el norte de Italia porque es el hijo de Antonio de Aldana, que es nada más y nada menos que el capitán del castillo de San Miniato, que es el que domina el río Arno y es el que domina Florencia. Cosme de Aldana dice, necesito a alguien que defienda Florencia, la ciudad más rica de Europa. ¿A quién coge? Un español. ¿A quién coge? Un soldado de los tercios. ¿A quién coge? Antonio de Aldana. Y Antonio de Aldana allí se casa con una siciliana, hace una mezcla bastante buena porque le sale nada más y nada menos que Francisco de Aldana. Francisco de Aldana empieza a combatir, estos tíos son así. Mi padre es capitán de tercio, pues yo es difícil que sea capitán de tercio. Bueno, me parece un personaje interesante. Además, Aldana creo que llega a hacer labores de espionaje
¿Qué otros personajes nos van a llamar también la atención? Lo digo, personajes populares que nos puedan interesar de los que están en el libro. Hay un personaje que conoce Francisco de Aldana. Francisco de Aldana hace espionaje para Felipe II en el Rif. Él hablaba muchos idiomas, el florentino por supuesto, hablaba el castellano, hablaba el sefardí y bueno, hablaba francés. Llega a hacer una comisión en Inglaterra con la reina Isabel, una misión, porque eran españoles que lo había mandado allí el duque de Alba, y termina en una misión en África porque don Sebastián, el rey Sebastián, quiere conquistar el reino de Marrakech, con el sultanato donde está el Mansur. Y allí, claro, dice Felipe, vete para allá, mira lo que es y dime lo que hay. Y entonces Aldana se viste de comerciante judío, no es identificado en 3 meses en absoluto, y va diciendo, pues tienes tantos castillos, tienes tanto tal, las baterías son esto, la caballería son 60.000 hombres, están situados en tal sitio, y llega y le dice a Felipe, majestad, es una locura lo que va a hacer su sobrino. El sobrino muere y luego el rey Felipe Muere en Alcazarquivir, muere ¿no? en Alcazarquivir. Entonces dice, no, macho, al final dice, vete a convencerlo a Lisboa. Y ocurre lo contrario, el rey Sebastián lo convence a él. Y terminan yendo a África y terminan muriendo en Alcazarquivir de una manera heroica. Y enfrente hay otro español, que se llama Diego de Guevara, que es Yuder Pasha. Y ese español es el que conquista Tombuctú. Que entonces no tenía la famosa biblioteca, entiendo yo, en Sí, Tombuctú. sí. Ya la tenía, ¿no? Ya la tenía. Tombuctú, estamos hablando del año 1570, cuando va Yuder Pasha a la conquista, a la batalla de Tindibi en 1573, y combate contra el imperio Songhai y les vence con españoles, allá hay españoles. 300 lleva unos 3.000 españoles. Diego de Guevara, Yuder Pasha, lleva 3.000 españoles a Tombuctú, a la zona, no es Tombuctú. Ya te pregunto para terminar, porque ya están cerrando y ya nos llaman la Vámonos. atención. Solo un pequeño detalle antes de cortar. Solo un pequeño detalle de cuál es el detalle más sorprendente acerca de los escritores que aparezcan en el libro, brevemente. Bueno, detalles hay mucho, pero yo me quedaría con Cervantes y su combate en Lepanto, en la peor zona de Lepanto, y un detalle que todo el mundo ha dicho siempre, pasando por Jean Canavallo, que combatió en el Esquife, y él nunca pudo estar en el Esquife porque Cervantes era un soldado bisoño, y en el Esquife iban los 12 hombres sin piedad. Se pierde el Esquife, se pierde la galera. Bueno, ahí tenemos algunos de los detalles que tenéis que leer. Ha sido un placer. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias y que sean muchos más libros. Yo encantado de estar aquí en la Feria del Libro, en Con la librería Tercios Viejos. Viejos. Muchas gracias. Hasta la vista. Adiós.